Bueno, chicos, arrancamos entonces con el Ateneo. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, Wolverine, también conocido como Lobezno, Guepardo, un superhéroe del mundo Marvel que tiene poderes curativos, y eso es aprovechado, digamos, por una gente, digamos, que experimenta con él y le inyecta, digamos, adamantium, un metal indestructible, en su esqueleto. Así que bueno, ya van a entender por qué el motivo de la alusión a este personaje de Marvel. Antes que nada, para empezar con el Ateneo, queremos agradecer a la doctora Tamara Burman, que no pudo estar, del servicio endocrino, que estuvo participando mucho en el Ateneo, y la doctora Constanza Cianciarelli, del servicio de diagnóstico por imágenes, que básicamente se encarga de informarles del centello óseo. Así que arrancamos entonces, le dejo a Valentina. Bueno, vamos presentando el caso. Es un paciente de 64 años de edad que consulta por fiebre y mialgias generalizadas. Le hacemos el diagnóstico de COVID por hisopado el 14/10, que fue positivo, y tuvo una intercurrencia que fue una hemorragia digestiva alta, secundaria a una úlcera Forrest tipo 2B. Le hicieron tratamiento local con adrenalina, estuvo 2 días en lo que es la terapia intensiva y volvió a piso en el Italia con nosotros. Como antecedentes relevantes, este paciente tuvo un traumatismo en contexto de caída del colectivo el año pasado y tuvo un síndrome medular, por lo que se internó acá, en el Italiano, en agosto del año pasado. Le hicieron una descompresión de médula cervical, le hicieron la descompresión en otro centro, intercurrió con un hematoma sofocante. El señor, a partir de ahí, le empezaron a hacer descompresión, artrodesis, instrumentación cervical anterior por aflojamiento séptico de la instrumentación previa. En septiembre le hicieron la minectomía descomprensiva de C5 a C7, y le hicieron foraminectomía entre C4 y C5 para liberar las raíces de C5. Tuvo múltiples intercurrencias infectológicas con rescate de un estafiloepidermidis, resistente a oxa, y realizó tratamiento con vancomicina por 1 año en la casa. Y quedó secuelado con cuadriparesia. Cuando el paciente entró, le hicimos la plaga, como todo COVID, y empezamos a buscar los infiltrados. Y acá es cuando le preguntamos a ustedes qué es lo que les llama la atención de esta placa. Y a Marcos, decirle. Marcos ya lo había dicho. Él tiene 64 años. 6'4". Acá veías más osteopenia y acá no, algo así. Bueno, ¿alguien coincide con lo que está diciendo Marcos? ¿Algún otro residente que quiera opinar? Yo le veo primero, algunas lesiones drásticas a este paciente. Acá. Me llama la atención, veo una patilla, unos bordes cortales más radiodensos de lo habitual. Llama la atención con los tercios distales de las clavículas, que están un poco erosionados. Y por sobre todo, los arcos costales posteriores derechos, veo imágenes hiperdensas sobre las costillas posteriores que podrían ser como componente elástico, ¿cierto? Si es que está sobre los huesos. Me llama mucho la atención el esqueleto, en general las costillas, que se lo veo más radio opaco de lo habitual, pero con esa focalización en esos sectores. En principio podría decir eso. Y una radiolucidez de tercial de costillo. Hay una suerte de transposición del cáliz. ¿Son varón o mujer? Varón. Hombre.
Y no tiene síntomas prostáticos, nada por el estilo, ¿no? No, él ahora vino por el COVID. Él viene por el COVID. ¿Y cómo está la calcemia? Ahora vamos a los complementarios, le damos algunas imágenes más. Si quieren, tal vez confirmo, ¿no? Lo que acaban de decir los chicos, ¿sí? Lucas y Marcos. En contexto, por la sintomatología del paciente que refería a disnea, también le hacemos una tomografía que evidencia estos infiltrados, pero también nos llama la atención lo que sería la parte ósea de la tomo, ¿sí? Donde también fue informado como que tenía aumento de la densidad ósea, que nos había llamado, la verdad, a todos la atención. Lo que hay en pulmón es COVID, ¿no? Sí. COVID. Bueno, y acá están las distintas imágenes, ¿sí? Acá tenemos la... Claro, acá tenemos la... Claro, él tuvo un trauma el año pasado, o sea, chocó con el colectivo, se trató en otro centro donde supuestamente le hicieron intervención de la columna cervical, intercurrió con un hematoma sofocante, y el señor ahí empezó a evolucionar con cuadriparesia, pero sobre todo en realidad predominio primero de los miembros superiores. Llega acá con un medular agudo. De hecho, era paciente de Juan, lo trajo Juan a la guardia. Le hacen la tomografía, radiografía, no sé, el año pasado, medular agudo, se opera, está en UTIMI y después pasa a piso con sus complicaciones infectológicas. Y vuelve este año con síntomas compatibles con COVID que le hacemos el diagnóstico. Y bueno, acá está la cirugía, ¿no? De todo lo que le estuvieron haciendo. ¿Y la primera vez que tuvo una úlcera gástrica? Sí, o sea, no era conocido previamente, tampoco había sido estudiado, la verdad, pero bueno, acá tuvo la intercurrencia de Messi Franca con descompensación hemodinámica. Bien, por ahí dejamos unas últimas plaquitas, donde también creo que es consistente con lo que viene diciendo, ¿no? Fíjense que es casi el mismo color el tornillo de la densidad del hueso. Exacto, o sea, no era que era un error de una imagen, sino que se va confirmando en sucesivas imágenes. Claro, porque de hecho, comportamiento. Nosotros la primera vez dijimos, bueno, mala técnica, pero no. Bien, entonces, aumento de la densidad ósea generalizada, básicamente. Esto le informa también la gente de tomografía. Le informa a la gente de tomografía también el aumento de densidad ósea generalizada. ¿Contaros? Bueno, también estuvimos hablando, como había sido paciente de traumato, Agus se acercó a hablar con uno de los traumatólogos que le intervino el año pasado y refería que fue una cirugía que le costó un montón, que parecía piedra el hueso y que habían usado un montón de mechas de taladro para poder hacerle la minectomía y ponerle los clavos que necesitaba. Entonces llamó mucho la atención eso, que era como mala calidad ósea, o sea, parecía piedra, así lo describe el planta de trauma. Perdón, ¿y había tenido otras fracturas de más joven? No. No. De hecho, es un dato importante, eso si quieren vamos participando y también les vamos siguiendo más información, porque no está todo en las feminas. Lo pregunta Lucas, es importante, no había tenido otras fracturas, más allá de esta, de este problema, y de hecho, digamos, tuvo caídas también con bastante impacto, nunca se había fracturado en el pasado. Sí había tenido una fractura en la muñeca, no me acuerdo si derecha o izquierda, ¿sí? Pero en contexto de caídas nunca había tenido fracturas. El paciente esta había sido la primera y encima muy severa, a los 65 años. Pero bueno, este primer dato nos llama mucho la atención y para que también tengan esa información, tiene una biopsia de esa intervención y la verdad que no decía demasiado. Un proceso inflamatorio agudo, tejido de granulación, no decía mucho. Acuérdense que cuando se toma esta biopsia, también, digamos, la osteosíntesis estaba infectada, digamos, de hecho es lo que motiva la intervención en nuestro hospital. Pero bueno, es muy llamativo esto, después vamos a ver algún dato más que me va a comentar solamente Chuli y Pato de hoy, pero bueno, vamos de a poco. Así que ya había un correlato entre las imágenes y también la clínica o el momento de la intervención quirúrgica. Sí, ¿puede ser un comentario más? Sí. Una cosa que me llama la atención es la simetría de distribución que tiene la afección. Porque habitualmente cuando uno ve a un hombre con lesiones blásticas o de aumento de la densidad, suelen ser hombres grandes con cáncer de próstata y no es muy generalizado, no es muy simétrico. Lo que uno lo encuentra parcheadamente, como se da una enfermedad metastásica. Ahora, una enfermedad tan perfectamente simétrica, regular, donde todo el tórax está
blanco en su esqueleto, le hace llamar la atención y le baja muchísimo la probabilidad de ser una enfermedad metastásica blástica, con lo cual tiene muchísimo más probabilidad de ser una enfermedad sistémica, metabólica, el metabolismo fosfocálcico, inhabitual, por cierto, porque por lejos es muchísimo más frecuente las que comprometen la densidad mineral ósea, y también el otro elemento es la edad del paciente, ¿no es cierto? Que tiene 65 años, o sea, es una enfermedad que parece sistémica, que ha pasado 65 años sin dar demasiada clínica, con lo cual también no es muy habitual, porque si estuviéramos en pediatría, uno tiene que empezar a pensar los síndromes pediátricos del metabolismo fosfocálcico, como una osteopetrosis, o no voy a decir una osteogénesis imperfecta porque es todo lo opuesto, le falta el osteoidiosis y se fracturan, a pensar en el raquitismo, tampoco parece una osteomalacia, ¿cierto? Porque no es la clínica. Estamos hablando de una enfermedad, parece sistémica, muy homogénea la placa en su distribución, y por otro lado no tan grave, que le ha permitido vivir 65 años sin sintomatología y debutar en la 6ª década de la vida con su primera fractura, que probablemente esté implicada en esta enfermedad. Te hago la última pregunta de la historia. ¿Ninguno compromiso de pares craneanos? No. Sí, compromiso para craneanos. Yo conozco una pregunta. Sí. ¿Consumían en forma habitual bifoconatos? No. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Bueno, un Bueno, poco ¿qué piensan básicamente? lo que plantea ¿no? Lucas y Vane acá, digamos, con sus comentarios, la idea era, en este momento, digamos, sin demasiada información, vamos a ir sumando información y participando más veces, pero bueno, esta primera impresión inicial, si quieren sumar algo, digamos, al debate que iniciaron Vane y Lucas. ¿Cambios en la piel? No. No. ¿Historia de cambios en la piel? ¿Cómo? ¿Historia de lesiones en piel? No. Eso segura. Calcificaciones cutáneas de tendones, de codos, de nudillos. No, tampoco. No, nada. Para Nada. Poliuria por hipercalcemia. No. 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 Infecciones frecuentes. O sea, ¿Infecciones recurrentes? No, más allá de la intervención quirúrgica. salvo esa que lo tuvo un año con vancomicina en la casa, no. Quedó parético. No, previo al evento no. Previo al evento no. La primera desgracia de esta persona, digamos, en su vida, es la caída del colectivo. Incluso interpone con el medular semanas después de la caída en el colectivo. O sea, fue un golpe muy fuerte, pero interpone con el medular semanas después. Y ahí lo interviene en el otro centro y después viene para el italiano con la complicación séptica. Bueno, si quieren seguimos un poquito más. Así nos retrasamos. Bueno, acá les empezamos a presentar información. Tenemos más cosas, por eso también, si quieren preguntar. Nosotros seleccionamos inicialmente esto, que incluso fue también lo que más rápido salió. Y acá ven los exámenes complementarios fundamentalmente focalizados en el laboratorio. Muchas de las cosas también que comentaba Lucas, que pretendía con información que están acá. Para hacerles un resumen, el paciente, digamos, tenía beta-cross labs, que después si quieren podemos discutir un poco qué es, aumentados, por el rango aumentados. Le contamos una hipovitaminosis D de 11.5 para un suficiente mayor a 30. Un calcio y un fósforo levemente bajos, o sea, si vos te fijás en el historial del paciente, la realidad es que hasta esta internación no había tenido nunca alteraciones del medio interno. Este paciente tenía un laboratorio previo normal, todos sus genes normales. Actualmente con el calcio y el fósforo al ingreso en esta internación bajos. PTH y PSH normales. FAL normal, FAL ósea normal. Y el resto del medio interno sin alteraciones, con buena función renal, y un paciente, digamos, con un hemograma también normal, básicamente. Ese se lo supongo como primer parte de información. Si me interesa por algo. El beta-cross labs, que es una cosa que suele pedir mucho la
el equipo de endocrinología, metabolismo fosfocálcico, que es el primero que ustedes ven ahí, el BCTX, básicamente es un parámetro que habla más que nada de resorción ósea, básicamente. Es decir, a medida que aumenta el beta-cross-labs, que en sí no es más ni menos que una porción del colágeno tipo 1, que el colágeno es el colágeno principal del hueso en el 90%, indirectamente habla de resorción ósea, básicamente. O sea que tiene falsos positivos, de hecho creo que lo había estudiado, no sé si Mica, querés dar un pantallazo, Mica lo había estudiado, el tema. Básicamente eso. Perdón, a ver, Básicamente lo que comentaba Agus, que es un marcador de resorción ósea, es específicamente el telopéptido carboxiterminal del colágeno tipo 1, que es el que forma el hueso. Podía estar elevado, por lo que leí, en enfermedades óseas, por ejemplo, Paget, enfermedades óseas malignas, por metástasis óseas, en un mieloma múltiple. También podía estar elevado por otras causas, por ejemplo, una fractura patológica, o sea, una fractura reciente. También lo que vimos era que podía estar aumentado en personas que estén en reposo por mucho tiempo, inmovilizados, en la pubertad, en el embarazo y demás. Pero bueno, básicamente eso, y tiene, o sea, es muy útil en la práctica clínica incluso para evaluar el tratamiento en personas que están con tratamientos antirresortivos, para evaluar cómo va ese tema. Hipertiroidismo, hiperparatiroidismo. Bien, eso para que lo tengan en cuenta, porque no sé si muchos conocían exactamente lo que significa beta-cross-labs, lo pide mucho, obviamente, Tami y la gente de fosfocálcico. Y es hipovitaminosis con esa leve hipocalcemia y hipopatemia, que en realidad no tenía antecedentes el paciente de haber tenido una alteración previa, ¿no? El resto, digamos, no mucha cosa más. Pepe. ¿Esa podría es adecuada para...? Perfecto. Eso te llama la atención. ¿Por qué decimos Pepe? O sea, vos esperarías que estuviese un poquito más aumentada. Bueno, la PTH es cierto, está, digamos, en el límite superior de la normalidad, básicamente, pero uno esperaría tal vez, en contexto de esa hipovitaminosis, con esa hipocalcemia, que la PTH haya aumentado un poquito más, ¿no? Como contrarrestando, digamos, a esa hipocalcemia. ¿Algún comentario más? Sí. Perdón, Chuli. Hacer un comentario. Bueno, vimos placas, obviamente, charlando con la gente de endocrino, obviamente nos insistan algunas placas, digamos, también para tener información de columna, de huesos largos. Bueno, no sé si ven alguna diferencia con respecto a lo que vimos antes, en pelvis y fémur proximal, acá. Tiene el mismo patrón. La verdad que sí, parece el mismo patrón, sinceramente. La columna es impresionante, la verdad. También la columna acá dorsal y la columna lumbar. Y lo que es la columna lumbar, el perfil, básicamente. Bueno, perdón, nada. ¿no tenés una densitometría? No, Ahora vamos. tenemos otra cosa, todavía la densitometría no. No tenemos. Y empezamos, bueno, ya obviamente yo no les vamos a decir los diferenciales y todo, pero empezamos a pensar cosas, seguimos evaluando al paciente, le pedimos una ecografía abdominal completa, en donde el hígado básicamente no tenía ninguna particularidad, el vaso tampoco, los riñones tampoco, no había litiasis, no había uronefrosis, o sea, no tiene ningún tipo de particularidad en la ecografía, digamos, ¿no? Con hígado y vaso de tamaños normales. Y le hacemos un centellograma óseo, que nos informa un aumento difuso de la captación en esqueleto axial y apendicular, pero principalmente a nivel proximal, que es lo que ustedes ven en la imagen como más negrito, básicamente. Esa es la captación del radiotrazador en el centello. Y ya les digo de la densitometría, es un estudio pendiente, pero la densitometría no se puede hacer hasta 10 días después del centellograma óseo. Y preferimos hacer el centellograma por sobre la densitometría. A propósito. No sé si le aportó más información, nada. Todavía no se puso nada. ¿Tiene valor crónico, deformidades óseas o
Deformidades no, dolor crónico sí desde el accidente que tuvo el año pasado, que la verdad tiene regular manejo, ahora lo tenemos con morfina bioral, pero viste, no sabes si es secuelado o algo que ya tenía previamente. Parecería secuelado después del accidente. No deformaciones, No. No, pensando algo, decís, Sí, el taller poliostótico es un diagnóstico diferencial que con semejante carga de enfermedades es pensando que tenés una FAL normal, ¿no es cierto? La FAL normal, si hay algo que tiene el paciente elevado es la FAL. De hecho, la mayoría de los, y tampoco es la imagen del Payet, porque si uno tiene que decir cuál es la imagen del Payet, sobre todo en el Payet monostótico, no tanto en el poliostótico, es como un hueso que le queda grande. Si el paciente es un talle 3, tiene una cadera que es talle 5, una cadera medio irregular, eso es un Payet, típico de Payet. Y combina áreas lúcidas con blásticas, mucho blástico por supuesto, pero no tiene ese patrón de distribución. Lo veo demasiado simétrico. Tiene sí la localización, le gusta el vertical, le gusta las costillas, le gustan las vértebras que tiene este paciente. Podría ser un diagnóstico diferencial, pero sí la FAL no elevada es un elemento muy, pero muy, muy en contra. No sé si Erika acá te están hablando. Típico. Eso, claro, el cráneo tiene una placa de cráneo que mostraron hace unas placas atrás que no tiene la imagen típica de Payet, ¿no es cierto? Que es un cráneo grueso, sale pimienta, como si fuera un casco de 2 números más grandes del que le correspondería. No es la imagen y no tiene FAL. Podría ser, uno lo tendría que pensar, pero con una FAL normal muy poco probable. Por supuesto que se descarta el hiperparatiroidismo con esa TTH, y tiene un patrón de hipoabsortivo de vitamina D, de poca producción de vitamina D en piel, que eso no es nada, en nuestra latitud, gente mayor, poco expuesta al sol, 20-30%, ya se sabe que 20-30% de la población tiene hipovitaminosis D y eso puede explicar la hipocalcemia. Ahora, muy bien, pensá que cuando hay hipocalcemia hay un hiperpara secundario que intenta los valores de calcio que no le pasa a este paciente, ¿cierto? De todas formas, el hiperparatiroidismo primario cursa con hipercalcemia que este paciente no tiene y con reabsorción ósea, pero no con lesiones blásticas, con lo cual también queda descartado. Sigo pensando que tiene una enfermedad metabólica. Una enfermedad congénita del osteoide. Leve, por eso llegó hasta 65 años. Es una enfermedad pediátrica que no vemos, que estamos viendo en un viejo. Por ejemplo, en osteopetrosis. Le tengo que jugar por algo por ese estilo. Voy más por ese lado. Bien. Sí, una pregunta, porque veo que la secuencia que él arranca con el accidente, digo, en ningún momento en las radiografías, me imagino que le hicieron un montón en el otro centro y después cuando tienen la intervención en el italiano, ¿nunca se vio ese hallazgo en radiografías previas? ¿O esto es un hallazgo que se evidencia mucho en las radiografías que le hacen ahora por la internación de COVID-19? O la duda también que me genera que ningún médico en algún momento haya esbozado o haya evolucionado estos hallazgos en las intervenciones anteriores. Sí, la pregunta de Juli está buena. Sí, este caso se presentó en Ateneo de Traumatología también, digamos, y se comentó esto mismo que nosotros le dijimos a los traumatólogos, que quemaron múltiples mechas para poder hacer, con cada agujero tenían que quemar una mecha, eso es absolutamente normal, digamos, nos dijeron los propios chicos que operan columna, hicieron un Ateneo parecido con un enfoque traumatológico hace un año atrás. Lo que pasa es que a nosotros no nos llegó, pero ellos lo discutieron. Ah, está bien. Claro, capaz que hubiera estado buena la interconsulta chicos, clínica en ese momento. Era un poquito para hacerlos pensar un poquito. O sea, el síndrome, claramente, es el aumento de la densidad ósea. O sea, uno iría a buscar ese síndrome para un poco interiorizarse si no sabe nada del tema, iríamos a tener ese enfoque. Lo que vamos a hacer ahora, empezamos el marco teórico del síndrome, no nos pareció para nada fácil, encaminarlo, y yo creo que mucho el problema de este tema es la clasificación, la verdad. Nos costó mucho encontrar una buena clasificación y ahora después vamos a terminar cómo terminó el cuento. Bien. Bueno, respecto a lo que, o sea, como bien dijo Lucas, en realidad empezamos con causas de aumento de la densidad ósea, que nos aparecía como la osteoesclerosis / osteopetrosis. Se puede clasificar de la manera primaria o la manera secundaria. Lo que es la manera primaria
generalmente enfermedad metabólica ósea hereditaria, y bien la que es secundaria es por otras causas que pueden ser metabólicas, y además que ya vamos a seguir desarrollando junto con Juli. Okay. Bueno, lo que es osteopetrosis, hueso de piedra, pues está la forma autosómica recesiva, que es la manera maligna que se diagnostica en la infancia, que generalmente puede llevar a la muerte del niño, y tiene múltiples tratamientos, como hasta lo que habíamos llegado a leer nosotros como equipo, hasta trasplante de médula ósea. Pero también está la que es la autosómica dominante, que también se le dice como la tipo 1, que es un riesgo de fracturas patológicas, y la tipo 2, que es la alosómica. Esto básicamente se diagnostica en el adulto, es aumento de la densidad y puede estar asociada a anemia, fracturas patológicas, artrosis temprana y compresión de nervios craneanos, que es lo menos común, pero puede aparecer, por eso muy oportunas las preguntas de Vane y de Lucas, consultados con las pares de nervio craneano. Y bueno, la eco pública de las causas secundarias. Bueno, nosotros encontramos, nos pusimos a investigar, hay todo un capítulo en los libros acerca de estas enfermedades. Tienen una incidencia muy baja, no se conoce mucho de ellas, son condiciones que pueden asociarse a esta esclerosis en forma secundaria. Dentro de ellas tenemos las metabólicas o degenerativas, como es un Payet, las infectológicas, asociadas más que nada a la hepatitis C, y dentro de las oncológicas, las metástasis osteoblásticas, la mielofibrosis primaria, el POEMS y otra enfermedad que se conoce como Erdheim-Chester disease. Y dentro de las intoxicaciones, el berilio, el plomo, el bismuto y el flúor también se encuentran dentro de ellas, y dentro de las autoinmunes, el síndrome de SAFO. El Payet es más que nada una osteopatía que está focalizada y afecta diferentes piezas óseas, monostótica o poliostótica. Hay una remodelación excesiva de lo que es el tejido óseo y aumento de la actividad de la resorción y formación, que conduce más que nada a una desorganización de la estructura ósea. Y se manifiesta por dolores y deformidades con complicaciones osteoarticulares y neurosensoriales, que en este paciente no las encontramos. Él no refiere ningún dolor, más allá de lo que tuvo producto de su caída, y que, bueno, se diagnostica más allá de los 50 años y predomina en el hombre, pero como bien dijeron, tiene como marcador la FAL, y en este caso no tiene una FAL aumentada. Bueno, acá hay lesiones del Payet, más que nada en lo que es la cabeza, que tiene como esas manchitas. No sé vos si las querés explicar. Sí, no, digamos, un poquito lo que queríamos poner acá eran las imágenes del Payet, que ustedes se darán cuenta que no es muy parecido a lo que tiene el paciente. O sea, yo te decir que no, si tuviese que decirlo no muy técnicamente, es una enfermedad como más desprolija. O sea, el remodelado óseo es desprolijo, es deformante. O sea, fíjense, por ejemplo, acá el fémur en la que dice A y B, no tiene nada que ver a los huesos del paciente. Una enfermedad como muy prolijita, con mucha densidad ósea, pero con poca deformación. Y lo mismo ocurre con el cráneo. Lo que se ve fundamentalmente, si después las volvemos a poner las imágenes, el cráneo del paciente tiene un aumento de densidad en la base del cráneo, que eso vamos a ver que se asocia a determinadas enfermedades, pero no tiene si bien no tenemos un cráneo completo, que se ve bastante bien el cráneo en la cervical, no tiene este patrón de ninguna manera el paciente. Así que queríamos como más que nada contrastar las imágenes del Payet con lo que tiene el paciente, que no tiene nada que ver, digamos, cuando ves las imágenes y los patrones. Bueno, después otra de las enfermedades que habíamos encontrado asociadas es la hepatitis C. Nosotros hicimos el estudio de hepatitis C, nos dio negativo, y por otro lado lo que encontramos es que es muy raro que se asocie a esta esclerosis, si bien está dentro de las definiciones, es más que nada una asociación con osteoporosis en cuanto a la hepatitis C, pero sí puede dar un engrosamiento óseo perióstico, endóseo y trabecular que ocurre en todo el esqueleto con excepción del cráneo. Bueno, dentro de otras de las patologías que teníamos era la metástasis osteoblástica, pero habíamos visto que tiene un patrón más que nada se ven como islitas las lesiones, no se ven, en este caso el paciente tiene, como decías, bien simétricas. Otra de las enfermedades es la mielofibrosis primaria, que es una proliferación clonal de células mieloides con madurez morfológica y eficacia hematopoyética variable. Tiene criterios mayores, criterios menores, que bueno, no viene al caso mencionar quizás.
y el POEMS. El POEMS es una enfermedad que se caracteriza por... Perdón, para ir cerrando cosas, ¿no? La mielofibrosis, digamos, una cosa que fuimos a buscar rápidamente fue el hígado del vaso, que no tenía patogenomegalia, y no tenía alteraciones del hemograma, y la única alteración del hemograma que tenía, que era la anemia, que bueno, puede llegar a ser, fue en contexto de hemorragia digestiva. Es decir, previamente el paciente tiene un hemograma normal a la hemorragia digestiva. Entonces, la verdad, en ese nivel de densidad ósea tan generalizado, tan importante, pensar en una mielofibrosis, hígado, sin vaso, sin alteración de hemograma, era un poco raro. Por eso, digamos, un poco la descartamos. Bueno, otra de las enfermedades es el síndrome de POEMS, se caracteriza por una polineuropatía, organomegalia, que sería más que nada hepatoesplenomegalia, endocrinopatía, como una alteración del metabolismo fosfocálcico, y las proteínas monoclonales. Es la presencia de un trastorno de células plasmáticas monoclonales con neuropatía más que nada periférica, que es lo que predomina en el cuadro. La neuropatía periférica es lo primero que se ve, y por otro lado daba 3 tipos de lesiones. Lesiones escleróticas en un 47%, mixtas, que serían escleróticas y líticas, y por otro lado daba lesiones puramente líticas sin evidencia de esclerosis. Otra de las enfermedades es el Addison-Chanter disease, es una enfermedad muy rara, muy baja incidencia, hay muy pocos estudios al respecto, no se conoce demasiado, pero es un trastorno histocítico multisistémico no Langerhans. Aparte de tener afectaciones en el hueso, como es la osteosclerosis simétrica, diafisaria y metafisaria, tiene afectación cardiovascular de diversos tipos, no hay un patrón específico, y neurológica, que tampoco tiene algo característico, ni vascular ni neurológico. Y este paciente, bueno. Y en cuanto a las intoxicaciones, algo importante que nos refirió el paciente, él trabajó durante 10 años en la metalúrgica. La metalúrgica, bueno, es muy amplia, él refería que había trabajado con cigüeñales y bombas para hacer motores, no entiendo mucho al respecto, pero estuvimos buscando con qué elementos podía trabajar, y vimos que ninguno de los elementos con los que él trabajó puede dar intoxicaciones. Él trabajaba con acero, y tanto el acero como la maquinaria que utilizaba no producen gases tóxicos, y si se ve más que nada una afectación pulmonar que este paciente no tiene. ¿Qué hacía en la industria, perdón? ¿Qué hacía? Cigüeñales y... ¿Pero que era tornero? Tornero, no sé. Tornero, y se especializaba en cigüeñales y bombas de motor. Claro, pero con es acero. claro, él trabajaba con aceros y con máquinas que, bueno, cortan el acero. Estaba por lo que nos refirió a altas temperaturas, muchos vapores, pero nunca tuvo nada respiratorio, entonces en ese sentido un poco que lo empezamos a descartar. Y por otro lado, cuando fuimos a investigar qué manifestaciones podría dar el plomo, el berilio y el bismuto, tampoco está a nivel óseo, está muy especificado. Lo otro que encontramos es la fibrosis esquelética. Esto está más bien descrito en lo que es fibrosis dental. Es endémica en muchos países, se menciona como que Argentina es un país endémico, pero no pudimos encontrar cuáles son las zonas donde se produce. Y más que nada afecta a todo lo que es India y China. India, digamos, tiene mucho publicado de fibrosis esquelética, aparentemente ellos tienen mucho, los indios. La verdad que nos llamó la atención eso. Argentina aparece dentro de esos 25 países, pero la verdad que si uno lo compara, por ejemplo, con el acre y el arsénico, sinceramente no hay nada publicado de fibrosis esquelética, así que calculo no debe ser muy común tampoco. No tenía ningún tipo de epidemiología igual compatible, porque se asocia fundamentalmente con aguas contaminadas, igual que el arsénico, o alta concentración de flúor en las aguas, y la realidad es que no tiene epidemiología tampoco para pensarlo, digamos. Siempre vivió con Urbano o Capital Federal, agua corriente de red, o sea, no tenía epidemiología. Y por último tenemos el síndrome de SAFO, que se caracteriza por una sinovitis, acné, pustulosis, hiperostosis y osteitis. Son estas lesiones que se ven en piel principalmente, y después en cuanto a lo que es óseo, se ve una hiperostosis con sobrecrecimiento óseo, que suele ser más evidente en el curso de la enfermedad. O sea, a medida que avanza la enfermedad se van viendo este tipo de lesiones.
Nuestro paciente estuvo muy bien preguntado, no tiene ninguna lesión en piel, nosotros se la fuimos a buscar porque hay muchos síndromes que cursan con afectación de la piel. Este paciente no tiene estas lesiones y tampoco tiene este patrón óseo. Ustedes recuerdan que internamos recurrentemente a esta chica paciente de Leandro Ferreira que tiene un SAFO, tiene lesiones hiperostóticas, pero en el opérculo torácico, lo que es clásico, ¿no? Esqueleto axial, vértebra y sobre todo unión externo-clavicular. Eso es típico del SAFO, con mucho acné, muchas lesiones en piel, mujeres jóvenes. Ese es un hombre viejo. Ese es un hombre de CX. Bueno, nosotros, para que se den una idea, hasta acá el Ateneo fue armado investigando mucho, digamos, en PubMed, no lo encontrábamos bien claro como síndrome. La verdad que recabando mucho, buscando artículos, bueno, y como que esa lista que ustedes vieron construida fue bastante casera, digamos. Nosotros ahora vamos a mostrar que encontramos después finalmente una lista un poco más linda, pero bueno, con información que tienen hasta acá, igualmente son, me parece, las más importantes. Ahora les vamos a mostrar otra cosa más. ¿Con qué se queda? Digamos, tienen que apostar, le están ahí haciendo la pregunta del millón, y les preguntan esto, según calcula el programa, preguntan, digamos, si bien no se queda, y en cuántas opciones, y tiene que elegir la opción correcta. ¿Cuál me parece que es más probable del paciente? Pueden preguntar cosas que no me preguntaron, de cosas que dijimos, que no sé si vos las comentó Juli. Tenemos más cosas que leer todavía, pero no me las preguntaron. Igual no tenemos más cosas que quieren hacer alguna pregunta también para aprender a apostar. O sea, por ejemplo, tenemos pedido un cronograma, inmunoelectroforesis, orina de 24 horas, tenemos más cosas. No encontramos nada, pero para preguntar. Por teograma, hay una pequeña banda, se hace una inmunoelectroforesis, se encuentra un pequeño tratamiento hormonal que tiene 6 meses, no encontramos nada contundente. Así también con la 24 horas, tampoco nada contundente, una pequeña hipercalciuria pequeña y no mucho más que eso. Que no le digamos mucho que vas a hacer la lógica. Y no sé si habrá mucho hepatitis C negativo, bueno, pues SAFO no tenemos nada en piel, no tenemos neuropatía, que había hecho Chuli también, me preguntó. Chuli hoy intentó hacer una papa. ¿Qué te pasó, Chuli? Rebotaste. Tiene una, gracias, el micrófono. Tiene una pequeña banda monoclonal mínima que creo que en el único laboratorio que podría ser, digamos, pesquisada es acá, porque es una banda casi que no se puede dosar. Y bueno, y ante un cuadro clínico muy, muy raro, bueno, dijimos, bueno, hagámosle una médula a ver si esa banda le podemos... Bueno, fue un mármol directamente, ¿no? Más que una piedra, o sea, imposible. Donde yo tengo entendido, sí. que los fibrocitos lo que tienen suele dar es una punción seca. Sí. No, una punción no, seca. Entrás perfectamente. Exactamente, seca, pero la biopsia se hace. De hecho, es un paciente, digamos, delgado, se palpaba bien, pero realmente ni siquiera un paciente joven, no, fue algo, nunca estuve así, digamos, expuesto en un hueso así. Así que bueno, digamos, hematológicamente no lo encuentro un, digamos, síndrome que lo pueda explicar. Me parece que puede ser, digamos, sistémico. Y clínicamente, la única vez que, digamos, pensamos en mi residencia de clínica médica ya hace muchos años, terminó, digamos, teniendo un PSA muy alto, así que yo quisiera ver el PSA de este paciente. Y después me dijo sí, porque a mí me generaba duda la, digamos, acromegalia, porque a veces puede dar cuadros así, y el tipo me dijo que fue, digamos, subiendo el número del zapato, pero bueno, un poco también no se puede, digamos, inclinar bien, y no sé, eso. Después está el síndrome de McCune-Albright, pero debutan antes, son otro tipo de lesiones, nada, otras cosas que pensamos ahí con Agus. Pero bueno, yendo, digamos, a mi área actual, la, digamos, hematología, no veo que tenga ningún resorte, digamos, hematológico. Digamos, el point no parece cercano. Vamos. ¿Agregar que tiene ganas? Adelante, mis valientes. Vamos, rematalo, Marqui. Vamos. Para ejemplo, entre todas las que dijeron, diría por la primera que fue los con prasopetrosis. Bueno, para no demorar más, y también si algún otro grupo quiere presentar, fue muy interesante lo que nos pasó, porque la verdad que estuvimos investigando mucho con PubMed, con
con UpToDate que van a encontrar artículos de esto. Pero la verdad que es increíble como uno vuelve a las bases. Fuimos al CECIL y está perfectamente organizado el síndrome, con miles de causas más, que igual ya me parecen demasiado delirantes. Fuimos al CECIL, una primera cosa que nos encontramos en el CECIL es como para usar correctamente los conceptos, ¿no? La osteosclerosis en realidad es un término que hace referencia al engrosamiento del hueso trabecular esponjoso. Y la hiperostosis, que nosotros escuchamos bastante, la hiperostosis, de hecho, la hiperostosis forma parte del SAFO, la H. Engrosamiento del hueso cortical compacto. Y también hay cuadros mixtos, donde se dan las dos cosas al mismo tiempo, pero son términos que uno puede usar correctamente. Hueso esponjoso, osteosclerosis, y hiperostosis para el hueso cortical, ¿no? ¿Por qué? Porque la alteración de uno u otro, o siendo mixto, me habla a favor de uno u otro diagnóstico que ahora vamos a ver. Cuando fuimos a la lista, digamos, del CECIL, lo desarrolla ampliamente. El CECIL llama displasias a todas estas entidades muy extrañas, que creo que nunca hemos leído del todo bien, de edad pediátrica, en donde una de ellas, igual tal vez de las más comunes, la osteopetrosis, que la van a encontrar acá, que hay varios tipos de osteopetrosis, como recién bien dijo Vale, autosómicas recesivas y dominantes, incluso varios tipos, por lo menos 4 son 4 tipos seguros. Pero fíjense la cantidad de displasias óseas que hay. Entonces, hay un término más amplio que podemos utilizar, que es el de displasias óseas, que tiene que ver mucho con este componente hereditario de enfermedades pediátricas y síndromes raros que desconocemos bastante. La osteoporosis está dentro de ellas. Después tenemos las enfermedades metabólicas y otros tipos de trastornos, en el que están las oncológicas que acabamos de nombrar. Pero hay muchísimas otras más. Lo que pasa es que hay cosas que descartás rápidamente, como por ejemplo radiación ionizante. Bueno, no se irradió, y así un montón de otras causas. Pero es infernal el cuadro de diagnósticos diferenciales. Bueno, para yo comentarles el tema de la osteosclerosis, hablaría más a favor de procesos neoplásicos, hematológicos y metabólicos, es decir, con la esponjosa alterada, ¿no? Porque es donde justamente se asienta la médula ósea y el remodelado es más rápido que en el hueso cortical. Y después, la osteopetrosis, por ejemplo, da un patrón de más osteosclerosis con hiperostosis, es decir, compromiso del hueso trabecular y compromiso del hueso cortical. Y nosotros, si tuviésemos que decir el patrón que tiene, es un patrón más mixto, nos parece que tiene tanto osteosclerosis como hiperostosis, y nos parece que apoya el diagnóstico de osteopetrosis. Nosotros nos quedamos con osteopetrosis autosómica dominante. O sea, cuando vamos a leer sobre las enfermedades, la autosómica dominante perfectamente puede llegar al adulto sin que nunca te enteres, sin demasiadas complicaciones. Obviamente también tienen las autosómicas dominantes que llegan al adulto y no se detectan en edad pediátrica, también pueden ser, digamos, van de más graves a menos graves, pero digamos, está perfectamente descrito y podría ser un diagnóstico fuerte de este paciente. No encontramos ninguna otra cosa, pedimos por las dudas, acá de hecho lo había charlado con Chuli, me dijo por las dudas, bueno, le pedimos el PSA, está en proceso. Creo que le dije todo lo que pedimos y no encontramos grandes alteraciones en ninguna de las cosas que pedimos. Así que nuestro diagnóstico, que obviamente es más, no vamos a hacer de estudio genético, nos parece que es una osteopetrosis autosómica dominante del paciente. Perdón, discúlpame. A mí me parece que le tendrían que hacer el estudio, habida cuenta de que es una enfermedad autosómica dominante y la consejería genética a la descendencia, si es que tiene, no carecería de valor, ¿no es cierto? Es algo bastante importante. Es decir, mirá que tenés tu padre con un trastorno autosómico dominante, testeate, sabelo, al paciente dice, perfecto, yo hago deporte de contacto y cambio de deporte, me dedico al ajedrez. En ese contexto, a mí me parece que no estaría mal, ante la presunción fuerte y la falta de otras enfermedades, ofrecer el diagnóstico, rastrear dónde se hacen, por ejemplo, casi seguro que en la Academia Nacional de Medicina se debe hacer el test genético, y ofrecerle al paciente que puede tomar o no la decisión de hacer el diagnóstico, porque tiene implicancias a su descendencia si es una enfermedad autosómica dominante. Entonces, la línea familiar cuenta con el diagnóstico, que muy bien lo pesquisaron clínicamente, pero tiene la confirmación. No muere la enfermedad con el paciente, la transmite. O sea que yo creo que es un paciente para discutir tranquilamente entre él, su médico de cabecera. Por otro lado, no ofrecer un fantasma que no se haga en la Argentina, primero averiguarlo. Decimos, sí, se hace en la Academia Nacional de Medicina, vale $200. ¿Lo quieren hacer? Puede transmitirse a los hijos lo pueden tener.
y discutirlo con el paciente la oportunidad de hacerlo o no hacerlo el diagnóstico. Yo digo que de lo digamos, hereditario, primero si tenía antecedentes familiares, digamos, entendí que no cuando le presentaron. Perfecto, no, pero está buena la hermanos, pregunta. hijos. Fuimos a preguntar, no. El O sea, consejo genético. digamos, a ver, no sabemos bien. Aparentemente la madre ha tenido algún problema óseo, pero por lo que nos dijo el señor, más yendo hacia la osteoporosis que hacia la osteoporosis. Tampoco es que lo demasiado claro, yendo para atrás. No, yo por eso, digo lo mismo que Lucas. ¿Vale? Sí, bueno, un poco los antecedentes familiares, y lo otro que quería preguntar es por qué no autosómica recesiva, ¿qué les hace pensar que es dominante y no recesiva? Mirá, fuimos a hacer una evaluación, digamos, tampoco fue exhaustiva. Acá tenemos un pequeño resumen. Es verdad que hay 2 dominantes y 2 recesivas. Hay una recesiva que es maligna, es como la talasemia, ¿viste? Digamos, hay una forma maligna que se muere en la infancia, no tiene ninguna chance de llegar a la adultez. Y después sí es verdad, hay una autosómica recesiva intermedia que llega a la edad adulta, fracturas patológicas, compresión de nervios craneanos, puede ser, hay otra forma autosómica recesiva. Es más una impresión acerca de lo que leímos, de que las autosómicas dominantes son las más comunes también, o sea, la tipo 2 es la más común de todas, y que llegan con facilidad a la adultez. Más que nada tiene que ver con eso, en realidad, no que pudiese descartar la ciencia cierta que no fuese una autosómica recesiva intermedia, por ejemplo. Pero la maligna seguro no es, porque no llegan a la adultez, digamos. Así que bueno, chicos, era más que Les nada... quiero hacer una última pregunta. Sí. Todo ocurrió porque les llamó la atención la placa, ¿no? Pero Eso vos fíjate cómo el poco contacto que tenemos, porque es muy interesante la pregunta que tiró Juli. Digamos, este Ateneo fue hecho en traumato, con su enfoque traumatológico, ¿Y un año atrás, y pero no no nos enteramos. le hicieron el diagnóstico? Ellos, digamos, básicamente giraron en torno a osteopetrosis. ¿Hacia dónde? Hasta osteopetrosis, pero más con un enfoque traumatológico, no clínico. O sea, digamos, qué complicaciones pueden llegar a tener la cirugía, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, estuvimos leyendo un poquito sobre la que nos llamó un poco la atención para cerrar, de lo que decía Chuli. Digamos, leímos algún que otro artículo en donde estos pacientes con osteoporosis se benefician con tratamiento con vitamina D que está recibiendo el paciente. Llamativo, tendría que pensarlo bien, digamos, la explicación fisiopatológica, pero es llamativo. Pero después todo el tratamiento gira en torno a traumatología, a la descompresión de nervios, a, digamos, básicamente prevención terciaria cuaternaria. Digamos, no hay mucho para hacer. No te dediques al parkour, por ejemplo. El otro día Parkour me decía Tami, también interesante, la idea era llegar... absorbería más calcificación. La idea era llegar a este Ateneo con el Ateneo previo de endocrinología, que estaba pautado, y yo te juro que fue así. Tami no logra presentar este Ateneo, digamos, en endocrinología, porque hicieron un repaso de tratamientos de osteopetrosis. Así que bueno, hubiese sido muy interesante haberla tenido a Tami acá, la verdad que no la tenemos, obviamente se puede profundizar un poco más. Pero bueno, discutieron teóricamente osteopetrosis, pero no logró presentar el caso. Así Agustín, que está pendiente de la presentación. Yo creo que sería muy lindo tener la densitometría. Falta la densitometría, sí. De este paciente va a ser realmente interesantísimo ver cuánto tiene de Z y T-score, ¿no? Es impresionante. Vimos unos casos ahí que me había presentado Vale, buscamos unos reportes de pediatría, llegan a tener 7, 8 de score. O sea, una guasada total. No, o sea, llamamos por cuestión de gestión se hacía más rápido el centello y para el diagnóstico en realidad nos servía más el centellograma que la densitometría. O sea, sugerencia también de la gente de Centello y la gente de Tami que daba más información en Centello. Igualmente, la verdad que cuando uno después discute con los chicos de Centello y también con la misma Tami, el Centello, como se imaginarán, tampoco es específico de nada. De hecho, creo que el Centello y las placas creo que nos dan la misma información. No sé qué otra información me da. Tal vez pudiese haber aparecido otra cosa rara en el Centello. Pero la verdad es que no aportó, en este caso, mucho más. ¿Me parece a mí? Totalmente. La verdad que porque el nombre del Ateneo se debe a que, la verdad que parece una placa de Wolverine, parece adamantium eso. Pero bueno, es impresionante. Y lo prolijito que es, viste, en comparación con el Payet. Bueno, chicos. Bueno, es un caso para de vuelta, para congreso. A mí yo creo que lo tendríamos que seguir en este paciente, si se le puede hacer diagnóstico molecular mejor, genético molecular, lo redondea y me parece que lo tienen absolutamente estudiado. El paciente está por una cosa, esta por un diagnóstico, se va por 2,
¿cómo le fue el COVID? Bien, Es ya está de más alta. terapia colaboración efectiva, con el que más de meses hizo, 3 meses. Y me parece que lo han estudiado, tiene un doble mérito, porque aparte le pusieron, digamos, mucho interés a un paciente con COVID, que generalmente si hay algo que hace el COVID es que mata el interés de todo, de la medicina, y diagnosticaron osteoporosis en el contexto de COVID, la verdad que tiene muchísimo mérito, así que realmente lo felicito, lo estudiaron, han hecho diagnóstico, y lo han presentado fenomenalmente, y tienes un hermoso paciente para congresos de medicina. Yo insistiría con los que lo van a seguir, si le pueden hacer diagnóstico genético molecular, porque lo cerramos con un moño. Claro, tengo una consulta. Él tiene una hija.